Bien, buenas noches. Vamos a continuar desde el párrafo 10. Ya vimos las 7 divisiones que las llaman categorías de la realidad. Apenas vamos en la introducción. Es una introducción muy larga. Y vamos a continuar ahora con el párrafo 10. Bueno, del 10 al 17, que es una lista. Entonces, ¿alguien quiere leer? Yo leo. Gracias. Estos niveles de realidad son simbolizaciones convenientes de compromiso de la presente era universal y para la perspectiva mortal. Existen muchas otras maneras de observar la realidad desde una perspectiva distinta de la perspectiva mortal y desde el punto de vista de otras eras universales. Por lo tanto, es necesario reconocer que los conceptos aquí presentados son enteramente relativos, relativos en el sentido de que están condicionados y limitados por, primero, las limitaciones de la lengua mortal; segundo, las limitaciones de la mente mortal; tercero, el desarrollo limitado de los siete superuniversos; cuarto, vuestra ignorancia de los seis propósitos primarios de desarrollo del superuniverso que no se refieren a la ascensión mortal al paraíso. Quinta, vuestra incapacidad de captar un punto de vista aún parcial de la eternidad. Sexto, la imposibilidad de describir la evolución cósmica del destino en relación con todas las eras del universo, no tan solo respecto de la era presente de desarrollo evolucionario de los siete superuniversos. Siete, la incapacidad de toda criatura de captar lo que realmente se quiere significar por preexistenciales o post-experienciales, lo que yace antes de los comienzos y después de los destinos. Creo que ahí tenemos ventajas. Gracias. Dice que son convenientes de compromiso. ¿Eso qué querrá decir ahí? Estos niveles son simbolizaciones convenientes de Es, es un- compromiso. es una palabra que en inglés se usa más, que es o un verbo que es el verbo to compromise. Compromise es hacer una concesión, ceder algo, llegar a un punto medio, una negociación. Es un estado en que se pierde algo a cambio de ganar algo, llegar a un punto de como de equilibrio en el que lo que se obtiene no es del todo perfecto, pero a cambio se ganan algunas cosas. Entonces, es una lista, eh, la de arriba, esos niveles de realidad, no son exactamente así, pero vale la pena presentarlos así, ¿sí? Digamos que los reveladores reconocen los beneficios y lo presentan así, aunque probablemente no es lo que más les gustaría, pero puede que sea lo que entendemos por Como ahora. para que tuviéramos una idea más o menos Ujú. como algo, Sí. pareciera, porque son Es que todo conceptos depende de relativos. O sea, depende de dónde estés parado en la realidad, tienes una visión de la realidad. Hay un mito no, una teoría, por ejemplo, de que se reunieron varios sabios y los vendaron y les permitieron tocar un elefante. Ellos nunca habían visto un elefante. Y entonces, de acuerdo a lo que están tocando, ellos definen lo que es un elefante. Entonces alguien dijo, esto es algo muy grande, que se siente arrugado y es aparentemente circular, y porque le estaba tocando una pata. Y el otro dice, no, eso no es un elefante es algo que empieza grueso y termina delgado y además tiene pelitos al final, que se estaba tocando la cola.
Y había otro que dice, no, eso no es un elefante es algo que es muy largo, muy flexible y arrugado porque lo que le estaba tocando era la trompa. Y ese mismo concepto de limitación de la realidad está también en la ciencia. Fíjense que la luz durante mucho tiempo hubo un conflicto en si era onda o solamente un punto. Porque si yo me paro de frente a la luz, lo que veo es el punto de la luz acercándose a mí. Pero si yo me paro de lado, veo la forma de la onda. Y eso depende de dónde esté yo parada, puedo definir la realidad. Y para ti eso es verdad. Esa es la realidad que tú puedes percibir. Entonces, por eso es que se dice que son niveles de realidad, porque son para el individuo y de acuerdo al momento donde puede estar y puede percibir de acuerdo a su evolución. Inclusive podemos decir que hay gente que tiene una realidad diferente a la mía porque tiene condiciones de vida diferentes a las mías y le permiten ver un nivel diferente de realidad diferente a la que yo vivo. Pues claro, es que tiene condiciones diferentes. Y las Claro. percepciones corporales también pueden cambiar. Yo me imagino que la realidad vista en Morón sí es diferente a la realidad física material que tengo aquí. Pues claro, porque la percepción, la capacidad perceptiva del cuerpo que me van a ver es completamente diferente a este cuerpo de materia que todo lo tiene 5 sentidos. Me parece que se abren muchos otros. Y la realidad va a tener otro tipo de contexturas. Entonces, por eso es como lo que ellos dicen, se los contamos porque como lo pueden entender y lo clasificamos como para que ustedes lo entiendan. Entonces te Ujú. empiezan a enumerar por qué tienen las limitaciones. Limitaciones porque nuestra lengua, pues yo creo que se queda cortita para poder describir lo que ellos saben, lo que podemos entender a través de la mente. En el desarrollo donde estamos en cada parte de los superuniversos, diferente. Imagínate al hombre con el que trabajó Jesús que iba a entender de esto. ¿De qué me estás hablando? ¿Esto qué es? Entonces también depende del estado de evolución del individuo al que se le esté echando el cuento, va a entender o le va a quedar dificilísimo. Y esto que nos parece interesante porque nosotros lo hemos adelantado es eso de que hay 6 propósitos primarios del desarrollo que no se refieren a la ascensión mortal al paraíso. O sea, los superuniversos, una de las funciones es la ascensión mortal al paraíso, pero hay otros seis ¿Te puedes propósitos que acercar un poquito al micrófono, Carolina? Que Pero fíjate que Lucifer como que no conocía esos otros 6 propósitos tampoco, No, tampoco. porque tampoco, es decía que que no nada a más todo se el mundo se le da refirió la al, información. al de la ascensión. Él nada más se refirió al de la ascensión. Y si hubiera sabido los otros, hubiera también protestado contra esos. Y era un ladonandeo, o sea que esos 6 propósitos tampoco los vamos a saber así como Es que que. así funciona la Es que eso no se le misericordia. van a todo el mundo. mm, La Eso no se le da misericordia a todo el funciona mundo. así, dependiendo de lo que tú estás, en el punto que tú estás, así mismo te juzgan. Entonces, como estamos Sí. en este nivel de, digamos, de ignorancia y de limitaciones que la están definiendo ahí como 7 grupos, pues así mismo nos exigen, o sea que no hay una, eh, o sea, hay muchas, como se dice, 7 posibilidades de que digan, ah, pobrecito, es que como vivía allí en ese Urantia tan atrasado, pues, ¿qué iba a entender? ¿Sí? Entonces, dependiendo de estos 7, así mismo es el puesto que nos dejan a la hora de Sí, mirarnos. pero lo que yo me estoy refiriendo es que un Lanonandé tan brillante y tan todo, o sea, una orden superior a la de nosotros humanos, no conoce a los otros O 6. los ignoró a lo mejor también porque no le interesaba Mm. para enaltecer su ego. porque esto es Pues para quién los sabe. mortales, ¿no? Estas ¿Mm? limitaciones son para los mortales, él no es mortal. Ellos son muchísimo más elevados, claro. Pero no conocía los seis Mm. propósitos porque decía que el propósito o los otros 6 sí le parecían bien. ¿Cómo iba a validar 6 y uno no? Y Ujú. decir que no existía porque uno no lo validaba. No lo Mm. conocía o no se preocupó Lo que por, pasa por, es que por es comprender diferente eso. lo que sabe el celador de la empresa, a lo que sabe el gerente de la empresa. Eso es lo que Mm. estoy diciendo. Esos propósitos como que serán conocidos por ya en el superuniverso, me imagino yo, ¿no? O Pues por los, dependiendo de lo que los tú 7. necesites, Pero, por ¿sí? Lo ejemplo, que tú mira, él no tenía necesites para realizar tu limitaciones. función.
Él no tenía Mm, limitaciones de lengua mortal, ni limitaciones de la mente no, mortal. Yo no estoy tan seguro de que ignorara los 6 propósitos. Nosotros sí los ignoramos porque el libro no nos los sí, cuenta, no los pero cuentos. como él no es parte de la ascensión mortal al paraíso, él al menos debió conocer otro, por ejemplo. Sí, pues dependiendo su nivel de Bueno, trabajo sí. gerencial que era, el cuidado tendría que tener más información. Bueno, Em, Pero, Estaba buscando otros sinónimos de la traducción de compromise y puede ujú, ser un acuerdo, arreglo, transacción, solución intermedia, concesión, pacto, transigir, transar, ujú, ceder. eh, ujú, sí, es como llegar a un punto medio, llegar a un arreglo, una transigencia también, se dice. sí, Entonces, bien, lo que yo noto es gracias. que estando en la introducción apenas, nos están diciendo, bueno, estas son 7, se me olvida la palabra, eh, otra vez, categorías. Categorías. ujú, Pero de una vez nos advierten, no es exactamente así, ujú, pero vamos a comprometer ahí parte de la verdad a cambio de la posibilidad de explicarles. ¿Sí? Nos Ujú, conformamos con eso para la presente era y para la perspectiva mortal, ¿no? Y aclaran de una vez, existen otras muchas maneras. Sí, Si ya es desde otra perspectiva de diferente a la observar mortal la realidad. y desde el punto de vista de ujú, otras eras. ujú, Y entonces luego lo que están explicando es que estos conceptos, como nos los están presentando, son aproximaciones, es lo mejor que pueden ujú, presentarnos en el nivel en que estamos. Entonces, desde ese punto de vista, son explicaciones relativas. Yo creo que es como sí, cuando a un niño uno le dice, vamos a aprender a restar, y el niño dice, bueno, listo, ¿qué hago si me dicen 2 menos 5? Entonces tienes dos posibilidades. Decirle, no, eso por ahora no se puede. Eso no se puede. ujú. O decirle, vamos a estudiar los números negativos, pero si el niño es muy pequeño, de pronto lo haces a confundir, ¿sí? Entonces, ¿qué suele Que es decir ser el profesor? negativo. Eso no se puede. 2 menos 3 no puede hacerse. Bueno, entonces, Esos ¿es una parisas. mentira? Sí, no, es una información ajustada al nivel. Al nivel de realidad que entiende el niño. Ajustada al nivel que tenemos, claro. Claro. Sí, es como ir a explicarle física cuántica a un niño. Ujú. Es complicado, porque hay Sí, que tener una abstracción de una realidad que es la del microcosmos. Él solo es, está con- viendo lo que es materia macromolecular. sí, es contraproducente Mm, entregar demasiada información. mm. No, y la otra cosa es que no la va a entender o la otra le va a aburrir y va a decir que pues, no le interesa. ¿Qué sentido tiene? De hecho, eso también ocurre, por ejemplo, en la ciencia normal, que es que el que teoriza, los teóricos de ciencia, para los que son los prácticos de la ciencia, qué ladrillo. Eso es donde está lo práctico. Pero si no existiera el teórico, no aparecería la práctica. Cuando uno empieza a ver que eso tiene ese tipo de relación, le empieza a parar a los teóricos de la información más bolas. ¿No? Es como decir que las ciencias filosóficas no se necesitan, necesita saber eso de la ontología, la epistemología, porque gracias a eso es que se avanza. Si no se tuviera conciencia de eso, o sea, si no tuviéramos la razón de que eso es importante, no le pararíamos bolas.
Es importante saber cómo conocemos, qué hay que hacer para aprender algo y conocer algo. Entonces puede que eso se llaman los ladrillos en el conocimiento, ¿no? Que uno dice, interesantísimo, pero para información cultural, efectos prácticos, como decimos nosotros en medicina. No, todavía no hemos inventado el medicamento ni la cosa que nos ayude a manejar eso que acabamos de descubrir. Entonces, yo siempre me acuerdo que cuando yo me eduqué, por ejemplo, revisar lo que hace una mitocondria, pues era información bonita con nombres raros, porque hay que aprenderse el ciclo de Krebs y uno presenta el examen, pero a los 2 meses se le olvidó, porque eso no tenía uso práctico. Ahora sí, ahora yo les puedo decir, y hay con qué manejarlo, en dónde en ese ciclo, si llega a fallar una de las enzimas, te puede generar enfermedad, porque ya tenemos una cosa que se llama enfermedades de origen mitocondrial. Y antes que era conocimiento cultural, no te servía a nivel práctico para nada. ¿Por qué? Porque no teníamos con qué. La medida que empezamos a tener con qué manejarlo, oiga, esa información es interesante, volvámosla a revisar. Y eso ocurre así con esto. Esto es una información que ahorita lo que yo les decía, pero ¿para qué caray nos complican la vida echándonos ese cuento? Este libro ya tiene 50 años. O Pero es sea que que, si ustedes según, observan lo rápido que hemos evolucionado en el conocimiento, ya tiene una razón de ser que nos echen ese cuento. claro, sí, Y sí, cuando vimos eso de que la personalidad puede lindar con lo absoluto, wow, de razón que nos están echando el es cuento. que tiene la potencialidad. Claro. O sea, nosotros allá en los mundos de estancia y más allá vamos a seguir, que allá no lo van a decir en otras palabras, ¿no? Tratando de Ujú, entender eso. Más evolucionados ujú, nos. ujú, ujú, ujú. Sí. Y además te Mm, dicen que apenas tú estamos en una era, y son varias. mm, Y a veces esa es la limitación, pero es lo que le digo, para que la realidad es para el individuo, ¿no? Es como el que vive y nunca ha salido, por ejemplo, de Ciudad Bolívar y le hablan del norte y le describen, mire, es que eso es una zona en donde hay árboles, hay calles amplias, caben más o menos, en la autopista norte hay carriles que permiten el paso de 4 carros al tiempo, unos en sentido norte, otro en sentido sur, y él va y mira en su realidad que ni siquiera a veces entra un carro y entra con dificultad, pues le están describiendo un mundo que no conoce. Y esa realidad está siendo paralela porque él vive en una área y el otro vive en la otra. ¿Mm? O como el que está viviendo, les digo yo, Europa y otro que vive en Latinoamérica con todas las dificultades. Entonces uno va y vive vidas en Europa y es otra cosa, es un ritmo de vida donde a veces, si estás metido en un pueblo de Europa que sea muy tranquilo, no pasa mucha cosa. Te enteras de cosas que pasan, pero yo creo que es más a través de la comunicación. O como cuando yo fui a Estados Unidos y veía esas ciudades en donde uno dice, ¿dónde está la gente? Era porque todos estaban metidos trabajando. Entonces no ves casi gente en la calle y eran las 10 de la mañana. Uno dice, pero ¿dónde está la gente? Habrá algunos en el supermercado, en el centro comercial y ves los carros parqueados, pero no ves gente en la calle, mientras que aquí una ciudad es palpitante a las 10 de la mañana porque así haya gente trabajando, hay otros en la calle moviéndose, gente entre los carros. Entonces en las ciudades intermedias de Estados Unidos se lleva la sorpresa que no hay casi gente, no se mueven. Uno dice, ¿dónde están los carros? Entonces uno dice, no, quiero coger el bus. ¿Qué le digo yo? Eso es un complique, pasa uno cada hora y tienes que estar parado ahí, si no, no usaste el bus. Por eso es que todo el mundo trata de tener carro. Yo decía, vea, pues. Entonces, si ves, realidades diferentes y cada quien habla de su realidad de acuerdo a cómo la viva. Y esto es como si otro nos viniera a comentar, imagínense que existe esta otra realidad. Existe de otro tipo de ciudades con este tipo de posibilidades de hacer en ese tipo de ciudad. Entonces es la misma, esto es igual, es similar. Ahí el cuento es que nos lo podamos representar. ujú. Mm, Y Realidad, también esto te da perspectiva del alcance del libro Durantia, ¿no? mm, No es una verdad absoluta para empezar. mm, No es escrito por Dios, es escrito por seres que
tienen diferentes puntos de vista, son más o menos unos, Mm, creo que son 10 a 20 35. tipos de órdenes Ah, diferentes. sí, sí, porque fueron varios, Y ellos tomaron de decisiones diferentes acerca niveles. de qué información dar, hasta qué nivel, qué tanto contar, más unas Mm, restricciones que tenían, ¿no? Les dieron una lista de cosas de las cuales no debían hablarnos. mm, Entonces no es un texto inspirado, no es palabra de Dios, no es una verdad absoluta, no es algo que ya nunca vaya a cambiar, sino que ellos advierten que vendrán sucesivas revelaciones de la verdad en eras mm, futuras, dijeron durante los mm, contactos, en la época en que entregaron los documentos, que nos iba a guiar más o menos por 1000 años. mm, sí. Ujú. Mm. Yo creo que podemos seguir. Y entonces, para cerrar la introducción, estarían estos dos párrafos. ¿Alguien quiere leer? Bueno, yo leo. Dice, las circunstancias de las sucesivas eras universales condicionan el crecimiento de la realidad. El universo central no sufrió ningún cambio evolucionario en la era de Abona, pero en las épocas presentes de la edad superuniversal está experimentando ciertos cambios progresivos inducidos por la coordinación con los superuniversos evolucionarios. Los 7 superuniversos presentemente en evolución alguna vez lograrán el estado establecido en luz y vida, lograrán el límite de crecimiento para la presente edad universal, pero sin duda, sin ninguna duda, la próxima edad, la edad del primer nivel del espacio exterior, liberará a los superuniversos de las limitaciones de destino de la era presente. La saciedad está continuamente siendo superpuesta sobre la consumación. Mm. Ujú. Es como si de todas formas lo que estuviera pasando en los universos evolucionarios estuviera influyendo sobre el universo Mm, central, ¿cierto? Como, sí, de todas formas al tiempo. No es que se terminó una ah, era acá y entonces ahora hacia allá. No, lo que está no. ocurriendo de todas formas está influyendo. Sí, son interdependientes. Es Sí, como criar un hijo. Mm, sí, Tú- el él papá crece, no- pero también. el papá Sí, también. sí, sí. Así es. sí, sí. Y por eso Abona de hoy en día no es el mismo Abona o el Abona de hoy en día no es el mismo Abona de sus Mm, comienzos. mm, Por ujú, ejemplo, ahí, Sí. ¿se acuerdan que hay órdenes de seres que están desapareciendo? Ellos sospechan que se están transmutando en otras que están apareciendo en igual número que los que Mm, sí. desaparecen. mm, Acá mismo en los 7 superuniversos, los mundos de estancia, que son escuelas, donde van los mortales de los mundos primitivos después de la muerte, como son escuelas que luego ya se saltan porque los mundos avanzados aprenden tanto que directamente después de la muerte van incluso a la capital del universo local directamente o de la constelación. Entonces, esos mundos de estancia ya no se están usando y entonces tienen que ser usados o empiezan a ser usados o adaptados para otras para otra función. tareas. Ujú. ¿No? Entonces, todos los niveles se afectan mutuamente y las funciones están cambiando. Yo siempre pongo el ejemplo de una familia donde las tareas que cumplen los papás cuando apenas van a ser el bebé o cuando nace, cuando es un niño pequeño, cuando ya está
en el colegio, va a la universidad y luego ya se casa. Todas esas eras son del hijo, pero también son de los papás. Y los Sí, papás se dedican a diferentes actividades en cada momento. mm, Y la casa también sí, va cambiando. O sea, los mm, espacios se usaban primero para una cosa, luego se usan para otra, luego ya no se usan para nada y se les asignan nuevas Me o se hiciste acordar remueven. de las o se dice, camisetas. nos cambiamos a una cosa más chiquita porque esto limpiar tanta casa grande está difícil. Y ahí no Me hay ni hiciste, ánimo ni ganas. Andrés, aquí donde dice, estas son algunas de las limitaciones que encontramos al intentar presentar un concepto unificado del crecimiento cósmico de las cosas, significados y valores, y de su síntesis en niveles constantes de ascensión de la realidad. Ese síntesis, ¿a qué se refiere? Síntesis de las cosas, significados y valores, porque dice si síntesis es unificación, cómo se unifica eso en los distintos niveles de ascensión de la realidad? Ahí le está porque está, diciendo que la realidad tiene una constante ascensión. No, tu sí, comprensión. A ver, Es decir, por ejemplo, en el paraíso, acuérdate que la materia y el espíritu son una sola cosa, pero aquí, por fuera del paraíso, nos parecen realidades de naturaleza completamente diferente. pero sí Entonces, a está medida que pero diciendo, y la síntesis, ¿a qué se refiere ahí de esas tres cosas? síntesis es que tú vas descubriendo la unidad que hay. Por ejemplo, que lo material y lo espiritual, Mm, aunque sean ah, muy diferentes, en el fondo son caras de la misma moneda, pero desde un punto de vista muy, muy elevado, mm. obviamente. O sea que pero, la realidad viene siendo que esas tres cosas son realmente una sola común en el paraíso. Sí, y tú Mm, lo vas descubriendo. Ujú. Por ejemplo, uno va descubriendo aquí que la salud física se relaciona o el estado físico con el desarrollo espiritual, porque la mente, que es el asiento del espíritu, necesita un cuerpo físico que funcione bien, que esté saludable. Entonces, eso ya es mm, una integración, porque tú dices no solo es espiritual, lo físico es la base, pues, hay que cuidar también ese aspecto. Mm, O entiendes que, por ejemplo, que el Padre Universal es el origen de tanto de lo material como de lo mental, bueno, indirectamente. Sabemos que está el Espíritu Infinito ahí, pero en últimas es el que está detrás de todos los niveles, de ¿no? todo. Entonces, tú haces unificación también mm, dentro de un solo nivel. Por ejemplo, a nivel material, parte de la labor de la ciencia es darte una noción de unificación, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, toda la materia en el fondo está hecha de más o menos 100 átomos. Eso es una unificación porque ya no tienes infinidad de sustancias, sino que dices, ok, en últimas todas están hechas de 100 unidades fundamentales. Y luego hay más unidad cuando te dicen, de hecho, cada átomo está hecho básicamente de tres partículas, electrones, protones y neutrones. ¿Sí? Ahí ya solo tienes tres partículas de las que está hecho casi todo, ¿no? Eso es unificación. mm, Pero ahí es solo dentro de lo material, ¿no? Es lo mismo la biología cuando te agrupa por especies, cuando te da un árbol ujú, evolutivo, te está unificando toda la cantidad de especies vivas que hay, te las está organizando. Entonces, todo eso es un avance hacia la unificación, hacia la unidad. Que la física, por ejemplo, ahorita sueña con, tal vez prematuramente, con la teoría de teorías de unificación, ¿no? Porque Mm, hay algunas teorías de la física que no se han podido unificar, como la mecánica cuántica y la teoría y la gravedad, por ejemplo.
Entonces, lo mismo, pero piensa que unificas lo mental con lo material. Obviamente, eso es más difícil. Pero uno sí puede decir, muchas ideas se ven en lo físico, pero el mundo de las ideas, como decía Platón, como que lo antecede, ¿no? Y también ves que las matemáticas, que son una disciplina mental, funcionan para describir lo físico, que es concreto, ¿no? Que es un misterio, porque funcionan tan bien. Pues la explicación sería que en el fondo todo viene de lo mismo. Entonces, esas integraciones, esas síntesis, cada vez son mayores. Ya, sí, gracias. Para los ayurvedas hace 7000 años, la conciencia generaba información que se volvía energía y terminaba volviéndose materia. Entonces, al final todo es conciencia. Ujú. Eso tiene 7000 años. Lo triste es que en algún momento se perdió, ¿no? Porque allá también tenían claro que la salud física depende de la salud emocional y de la salud mental. El aforismo de salud de los ayurvedas es piensa bonito. Para estar saludable hay que pensar bonito, sentir bonito de uno mismo y comer bien. Pero yo no entiendo eso que dicen que, ¿cómo fue que dijo? Que la conciencia se volvió materia. Pues, ¿cómo Oh, puede ser? sí, la conciencia evoluciona y se vuelve materia, se consolida en la materia. La conciencia genera la información, o sea, la mente, los pensamientos, que se vuelven energía, que se vuelven materia. Pero no se vuelve, se consigue con ese conocimiento, se busca el conocimiento, la información para volverlo, la idea y volver realidad lo que se pensó, pero es que eso no lo va a convertir así. Yo no veo que eso sea posible. Eso no Sí, a ver, lo que pasa es puede que ser. el pensamiento es un nivel de vibración que se va volviendo de onda cada vez más larga o más lenta y termina volviéndose materia. Pena, pero eso Por no. eso ellos lo representaban en chakras. Mm. El chakra, el primer chakra es de 4 ciclos por segundo. El chakra Yo que la está por verdad que encima de estuve tu en, cabeza en esos tiene ayurveda y 1000 ciclos eso por mucho segundo. tiempo y a mí no me convencieron. Soy hinduista, con Lo que teoría. pasa es que no es de convencerte si no tiene la información. Cuando el problema es que ellos hace 7000 años no tenían cómo contarte lo que ahora podemos entender. Pintaban y representaban cosas y ponían en sonidos lo que ellos podían entender para ese tiempo. Y hubo un tiempo en que además fuera de todo se perdió. O sea, es como si toda esa información durante un tiempo no fue, ¿cómo se diría? Usable porque se perdió quien podía interpretarlo y bajarlo al nivel que lo entendían las personas. Y ya después, cuando ahorita la gente toma la información de la física cuántica y empieza a tenerle sentido, porque es que antes era, tú lo recitabas como algo que se recita pero que no entendías. En la Ahí medida que empezamos. se ha tenido ya más elementos, lo puedes entender mejor. ¿Empezamos otro o cómo es la cosa? Yo quiero O, preguntar una cosita y no que es que no me han dejado ni siquiera pensar, pero me gustaría que pusieras otra vez el pedacito de los dos últimos parrafitos Mm. para yo poder preguntar, porque allí dice que la realidad A ver, última, aquí donde dice, ya te lo pongo. Qué pena. ya está, el crecimiento de la realidad, o sea, que pareciera que se refiere igual a lo que Mm. tú decías, Andrés, de la percepción mía de esa realidad, porque allí están diciendo que condicionan el crecimiento de la realidad. Entonces estamos, o sea, yo en mi bosquejo, lo que yo tenía es que hay una realidad absoluta, llamémoslo así, perfecta y que no que existe, pero no la podemos comprender.
Entonces nos tenemos que amañar a hacer el esquema de nuestra realidad. Pero ahora me dicen que la realidad crece, entonces ahí me perdí. Por eso Pero ese es es un motivo para no tu entenderla. percepción. Yo entiendo eso. ¿Cómo? Yo entiendo que es tu percepción. ¿Dónde es que está? Que se me perdió. Yo El estoy Ahí último, también. en En el la parte 18, en inferior. el 18. Ah, ya acá. Ujú. Pero ahí Aquí. no están hablando de mi percepción. yo también entiendo ahí que de todas formas, como se está moviendo permanentemente todo, entonces pues no podemos tomarle, como decirlo, tomarle una foto, ¿no? Para poderlo estudiar, sino que está en permanente movimiento, entonces es más difícil todavía. Es una limitación más. A mí se me antoja que lo que condiciona el crecimiento de la realidad, y ya más o menos vemos es la voluntad, el libre albedrío que tenemos. Vamos a terminar diciendo mejor Bueno, no. esa palabra crecimiento, Está mal traducido. no, está bien, es growth, pero ¿cómo Sí, interpretas crecimiento? porque es Cre- crecimiento de las cosas, los significados y los valores. Es que cre- tanto percibes tú de esa realidad, de esos niveles de realidad. sí, pero digamos, el total de la realidad, mm, en cuanto a las categorías que nos dieron, pues son esas categorías, ¿no? En ese sentido, no, o sea, no se añaden categorías, digamos. En ese sentido, no dirías que crece. Pero es como tener 7 colores y vas a dibujar un lienzo. Pero en cuanto a cada zona del lienzo, tú sí puedes decir que estás haciendo un cuadro y primero pusiste, por ejemplo, una base de blanco o de gris, y luego vas a poner ciertos colores en una zona, ciertos colores en otra, eh, pero luego resulta que no es un cuadro sino una película, entonces van a cambiar. Eso lo podría llamar crecimiento de la realidad, que es como el crecimiento de lo que se manifiesta en cada era, en cada nivel, y de hecho a nivel micro en cada mundo, en cada persona, ¿no? ¿Y qué es lo único que puede crecer allí? O Entonces, sea, lo que está creciendo porque yo ahí tengo unos es, potenciales que se van volviendo reales a través de la experiencia. Ujú. Sí. Entonces allí el crecimiento se referiría a esa experiencia. Y a la sí, percepción que tienes de esa existencia, de esa experiencia. por ejemplo, lo que hablábamos de que Bona está cambiando. Entonces, fases diferentes de la realidad están apareciendo o desapareciendo en Abona. Mm. Pero no es que se estén creando nuevas categorías, sino Dentro de que, esas mismas 7, ya, eso sí, ujú. Mm. está como, Entonces, digamos que es como, ese proceso es lo que uno podría entender por crecimiento de la realidad, que puede ser, o sea, yo creo que se entiende en ambas direcciones, en cuanto a lo externo y en cuanto a lo interno. ¿M? Pero se necesita el crecimiento interno, obviamente, tu comprensión de esas, y tu integración, tu comprensión de cada vez mayor de esas fases de la realidad para que externamente se manifiesten las cosas y se reorganicen las cosas, ¿no? sí, Pues, porque aquí, obviamente, mira que ahí más adelante más o menos dice eso que tú estás diciendo. Dice que cuando se logra el establecimiento de luz y vida, se copa el crecimiento para la presente edad universal. Mm. Entonces sí incluye, digamos, la experiencia de todo el universo, Mm. la experiencia y la evolución. Es que la experiencia va a modificar ese arquetipo perfecto que tiene ahora de un significado, un valor y hasta de las cosas. Porque es como pasar de la teoría a la práctica.
Y Entonces eso la implica realidad no que la ya no podemos es concebir como una cosa estática. sí tampoco, porque es Y que se eso me están alegra moviendo. mucho. Claro, Claro. no, no es Sí, estática. es como dice Carolina, la realidad de lo que está ocurriendo para cada uno de su perspectiva, de donde esté, del punto donde lo mire, esa es la realidad. Y aquí lo está definiendo con otros términos y con otros conceptos, pero pareciera que fuera lo mismo, últimamente. Y eso lo Mm, dice la última sí, frase. La saciedad está continuamente siendo superpuesta sobre la consumación. ujú. Y Es vi como ahora si, que la gente consume información a una velocidad. La gente está viendo reels de cuánto, de minuto y medio máximo. ¿cuánto? Entonces el bombardeo, minuto y medio se gastan en un reel. Más o menos, eso es lo que estoy haciendo yo de grabación, minuto y medio, 2 minutos, porque más Sí, la gente se aburre. La, la, Entonces, la, la imagínate, duración del intervalo de atención. sí, Y eso es y es malísimo el para el scrolling, cerebro. sí, el hecho del paso rápido de información, y entonces esa saciedad es porque, o sea, es tanto el nivel, y es lo que está generando los ataques de ansiedad de la gente, ¿sabían eso? Por eso tenemos el boom de ataques de ansiedad y ataques de pánico en gente joven. Ese consumo masivo de información al que nuestro cerebro no estaba acostumbrado, lo estamos adaptando, pero está pasando cuentas de cobro. En la posición, por ejemplo, de los pulgares, de los dedos, el cuello, el brazo, pero también en el bombardeo de luz, color e información que estás metiendo. Y entonces te aburres rápidamente con la información, entonces paso, escroleo, y solo me quedo con lo que me parezca o impactante o llamativo por el color, el aspecto, de lo que están hablando. Pero llega un momento que entonces esa sensación de satisfacción o de gusto se pierde y se desmotivan, porque entonces como se satura, sí. Mm. se satura. Sí. Pero yo entendí, entiendo esa frase como decir, como decir, tengo mucha hambre y me como un poco de comida y quedo saciada por un momentico, Pero pero después voy a necesitar consumir otra cosa. sí, después consumo más. Sí, Consumo más. ya llegué al tope de lo que me serví, entonces voy y me consumo otro poquito. Sí, Y no te digo, entonces, constantemente la realidad se va volviendo más amplia, diría yo, sí, sí, así es. haciendo la No te analogía digo, hacia allá. hacia allá, sí, y lo que te digo, y acá ahorita estamos en ese boom de saciedad de información que ya la gente se trasnocha, no duermen pegados a estos aparatos, ¿no? Es lo que la gente me trae a la mamá, pero ¿qué es lo que tanto le gusta? Le digo, ese bombardeo informacional es adictivo también. Y quiero saber más, y quiero saber más, y que me muestren más, y seguir más, y observar más. Pero lo que quiere decir aquí, la saciedad está continuamente siendo superpuesta sobre la consumación. O sea que una vez se consume, uno se siente saciado. Eso es lo que yo entiendo ahí. No es Mm. que uno consumió y sigue con ganas de más. Sí, pero es porque es que, bueno, en los procesos normales yo se lo estaba comparando ahorita. No, ahí está diciendo es que uno se sacia, puede pasar un momento y vas a volver a intentar nueva No, cosa. en El la ser frase no humano, dice eso. Dice Eso, la dice la saciedad. no, saciedad, ahí dice está cuando me aprendí las preguntas, me cambiaron las respuestas. en las respuestas, exactamente. Así es. La saciedad, ¿ustedes qué opinan que dice ahí? La saciedad está continuamente siendo superpuesta, es lo mismo que sobrepuesta sobre la Sí, consumación. Mm. sí, Pues se No, sí, no. traslapa. hay una sensación de finalización, de plenitud cuando se consuma una era, pero obvio que Ujú. empieza Sí, otra era, entonces, otra. aunque aquí no lo dice explícitamente, pues ahí ya la saciedad pasó, ¿no? Porque ya hay cosas nuevas, o sea, Sí, ya es otro día. No importa que ayer hayas comido bien, hoy otra vez te va a dar hambre.
Sí, Pero de todas otras formas vas a tener curiosidad. no es un hambre permanente, digamos, no es una ansiedad permanente como la que tú No, decías, Carolina, sí, que es la que estamos llegando por una Sí, costumbre de estar sino pero que a lo que te sobresaturando. refiere Norma, dice es más arriba. Eso sí dice que apenas nosotros terminemos, allá nos ponen otra cosa y ya apenas vamos empezando. Ya una vez terminado Porque la algo, consumación es haber terminado algo, o sea, eso dice más cuando se adelante, acabó la arriba. vida del maestro, Mm, dijeron todo se ha Pero, consumado. pero aquí dice es que Mm, una vez terminemos, vamos a estar completos, descansando para arrancar para allá en el primer nivel, en la era que viene. sí, Ujú. sí, claro, en el libro lo que presentan es un crecimiento por Sí. etapas, por eso hay sí, graduaciones. gradual. Si Mm, no fuese basado en etapas, nunca habría graduaciones porque no tiene sentido. Tú Ujú, dirías, mm, toda mi vida voy a hacer cursos de 6 meses, ujú, pero nunca No tengo un título. los agrupo para decir me gradué de cualquier cosa, por ejemplo. mm, Pero es como subir no por una rampa, sino por escaleras. Y entonces ujú. mm, cada escalón representa un esfuerzo, pero también un descanso. Y después de cada logro, te dan un periodo de descanso. Entonces no es una incertidumbre permanente, sino que hay una sensación de cierre, de clausura, de plenitud, de pausa antes de empezar me meta. con el siguiente Mm. proyecto. Eso es lo normal, eso que yo les estaba comentando es lo patológico, por eso es que la gente está enferma, Mm. porque eso sí es nuestra predisposición innata, Te sentirnos retira. saciados durante un tiempo y volver otra vez a mirar cosas nuevas, a otra nueva meta. Mm. La gente esperaría como que con esto es suficiente, y entonces uno llega a aburrirse de lo que fue suficiente y vuelve a explorar cosas nuevas. Mm. Claro, es Y que es normal. eso es lo que nos promete el libro Durantia. Cuando tú lees y lees allá los Ujú, espacios exteriores, promete siempre nosotros estar buscando algo. ujú, sí, Y una de esas cosas es que la personalidad del padre, mm, descubriendo la personalidad de nosotros, queriendo que esa se parezca a la del padre. En eso nos vamos a emplear por toda la eternidad. Eso lo dice el libro. mm. Bueno, pues si no hay más comentarios, esto es apenas la introducción, entonces, Eso Terminamos era la lo que estaba discusión. preguntando yo. Yo pensé que era del documento 106. Entonces nos hablaron de categorías, pero esas categorías no son exactamente así, pero es lo mejor que nos pueden presentar. Sí. De Por acuerdo ahora es como a lo, todas esas limitaciones que tenemos. lo más conveniente. ¿M? Ay, terminamos. Y luego ya va a empezar acá Van a desarrollar. Ujú. la primera sección y aquí nos van a hablar de la primera categoría, ¿no? La asociación primaria de los funcionales, dice, de los Más o funcionarios menos viene primarios. siendo como la primera categoría, pero bueno, esto ya será para la próxima. Ujú. Mm. Entonces lo que van a hablar, lo que yo estoy viendo acá en los títulos de las secciones son, la primera es la asociación primaria de los funcionales finitos, luego integración finita es secundaria de los finitos supremos, más bien. Integración de los supremos finitos secundaria. Luego el 3 es asociación de la realidad trascendental terciaria. Luego la integración cuar- cuártica sería, que sigue después de terciario. A ver cómo lo Cuarta No, o traduje. última, la integración cuarta o última.
Cuarta, sí, en inglés dicen tertiary y luego dicen quartan. Mm, 5 de quinta fase, la asociación de quinta fase de los coabsolutos. Sexto es integración de sexta fase de los absolutos. Séptimo, la finalidad del destino. Ujú. Octavo, la Trinidad de Trinidades. Y Octavo, noveno, la unificación existencial infinita. Wow. Con solo esos títulos ya está despedidor el asunto. Pero hay Un que paso a mirar. la vez, un paso a la vez. Un paso a eso, eso hay que entonces hacerlo de así. cada nivel nos van a contar como a qué debe llegar en algún momento ese nivel Ujú. y Sí. cómo se ve la unificación de ese nivel y cuál es la relación que tenemos. Pero bueno, Chévere. entonces creo que voy a dejar ya ahí la grabación por hoy. Listo. Ujú.